Bienvenidos a Evolution 2016. Llegan allí los judíos y se encuentran que era una ciudad donde había gente de todos los pueblos, de todas las razas, se hablaban todos los idiomas. Era una verdadera Babel, donde Dios confunde las lenguas. Y además estaban estas torres, estos zigurats, ¿no?, altísimos, que eran para ellos como una afrenta al cielo. Entonces, hoy día la ciudad más poblada de judíos en el mundo fuera de Israel es Nueva York, y sobre todo de judíos ricos. Entonces, qué curioso que entre las víctimas, las más de 6.000 víctimas, había gente de 63 nacionalidades. Además, esta profecía, que muchos interpretaron como que podía ser Roma, estaría vinculada más bien a Nueva York por el hecho de que están al borde del mar, cosa que no lo está Roma. Y por otro lado, es que todos los reyes de la tierra contemplan el humo del incendio, y en una época, en el siglo IV, después de Cristo, la llegada de los bárbaros, pues nadie lo podía haber sabido sino después de muchos años enterarse de lo que pasó con Roma. Claro. Tenía que ser en un momento en el que todo el mundo viese lo que estaba pasando. Además se habla del humo de un incendio, se habla, por ejemplo, del polvo que cae sobre la gente, imágenes que a todos todavía les resultan vividas de lo que vimos por la televisión. Ahora, aquí lo que se está hablando es de una ciudad en donde se concentraba todo esto de la globalización, las deudas externas de la mayoría de los países, una situación realmente que ha llevado a que mucha gente en el mundo, recordemos, por si acaso mi mamá es norteamericana, mi mamá nació en Grace Falls, Montana, y la situación en Estados Unidos es que mucha gente despertaba el hecho y dice, ¿por qué nos atacan? ¿Qué les hemos hecho? Entonces hay que revisar un poco la política exterior norteamericana, pero también, para ello también revisé un poco el Corán, y en el Corán, en la sura número 56, que suma 11, dice lo siguiente: cuando el acontecimiento se realice, no hallará una sola alma que ponga en duda su venida. El acontecimiento descenderá y se elevará, cuando tiemble la tierra con violento temblor. Las montañas volarán en pedazos, y se tornarán como el polvo disperso por todas partes, cuando vosotros, hombres, estéis divididos en 3 ejércitos. En este momento en Afganistán hay 3 ejércitos en pugna: la Alianza del Norte, los talibanes, y un ejército que está en el aire que pertenece a en este caso, Estados Unidos, Inglaterra, que están actuando. Claro. Entonces, es muy interesante esto, porque es la profecía que suma 11. Recordemos, ya habrán ustedes escuchado mucho de cómo se repite el número 11, y para quienes leyeron el capítulo 11 del Apocalipsis, se habrán encontrado, por ejemplo, con una sorpresa también. Aquí mientras Sixto habla, está pasando una cantidad de folios impresionante, todo profecías, Sixto. Sí, todos son profecías. Hoy te estás dedicando a estudiar las profecías. No, es que verdaderamente me sorprendió, porque mucha gente me consultó que qué pasaba con todo esto, ¿no? Entonces, justamente con respecto a lo en el capítulo 11 del Apocalipsis, dice que van a subir, o sea, suben al cielo, dice, subieron al cielo en una nube, y los vieron subir sus enemigos. En aquella hora se produjo un gran terremoto, y vino al suelo la 10ª parte de la ciudad, y perecieron en el terremoto hasta 7.000 seres humanos, y los restantes quedaron llenos de espanto, y dieron gloria a Dios y al cielo. El segundo ay ha pasado, he aquí llega el tercer ay. ¿Qué pasa con esto, Sixto? ¿Estamos asistiendo entonces a un final de todos estos sistemas, según lo que has podido entender en las profecías? Yo lo que pienso es que existe el don de la profecía, o sea, la capacidad de la premonición, de la precognición. O sea, todos los seres humanos tenemos facultades psíquicas, no las hemos desarrollado por ignorancia. Durante siglos se ha satanizado las facultades psíquicas, o sea, que hasta que Mao ha matado gente que tenía percepciones extrasensoriales. Eso sin duda, Estos seres que estarían viniendo aquí a la Tierra, los extraterrestres, tienen facultades psíquicas. Y hay gente que nace con estas facultades, o que determinadas circunstancias de la vida promueven en ellos un despertar, estados alterados de la conciencia que permiten un afloramiento de todo ello. Nostradamus nació con estas facultades, él era de familia judía conversa, y la muerte de su esposa y de sus hijos, producto de la epidemia de la peste, algo que él había podido curar a muchísima gente, no lo pudo curar la familia, le produjo un trauma tan fuerte que él se dedicó a la profecía, en este caso a transcribir, pero a través de sus centurias, de una forma en que pudiera sobrevivir la profecía hasta nuestros días, de una forma críptica, porque si no, sabemos la Inquisición y muchos se hubieran encargado de hacerla desaparecer. Pero sin embargo, las profecías de Nostradamus son, pero realmente puntuales. O sea, en la página web que tienen ustedes, pues hay algunas y muy, muy precisas, ya con respecto, por ejemplo, lo que dice la sexta centuria, cuarteta 97, dice: el cielo quemará a 45 grados, el fuego se aproximará a la gran ciudad nueva, al instante una gran llama dispersa saltará.
Entonces, recordemos de que la ciudad de Nueva York se encuentra entre 40 y 45 grados. Claro, claro. Después dice a continuación, el fuego será dejado vivo, el muerto escondido. Dentro de los globos horribles y espantosos, de noche sobre la ciudad naval será convertida en polvo. La ciudad arderá, lo que favorecerá al enemigo. El incendio tan terrible hasta destruyó las cajas negras. Y esto lo dice la quinta centuria en la cuarteta número 8. En la centuria quinta, cuarteta 65, dice: alguien que avanzará súbitamente causará un gran miedo, algunos notables que se esconderán, y la dama ardiente desaparecerá de la vista, y poco a poco los grandes se enojarán. Recordemos que inmediatamente asomó esto del terrorismo, de los que la situación ahí en Nueva York, pues tanto el presidente Bush como toda la gente de su gabinete partieron en distintas direcciones a esconderse en bases militares. Sixto, todo esto que nos estás contando es sorprendente, pero a mí me resulta que todas las profecías pueden ser interpretadas según diferentes estudios. De hecho, me percaté, y aquí ya hay dos preguntas que de hecho quiero dar porque ya también nos comimos un corte. Sí te quiero preguntar muy brevemente, también te pido una respuesta. Yo me recuerdo cuando estuvimos, sí, vamos a repetir el correo, claro que sí, cuando estuvimos viendo todos estos horrores que se transmitieron por televisión, incluso salieron a través del internet algunas profecías que se decían de Nostradamus. Falsas, o sea, más que falsas. O sea, algunas falsas, ¿por qué? Porque incluían, ya tío, centurias que, o sea, que hay un límite de centurias. Bueno, y además de que existen los libros apócrifos de Nostradamus y todo, esta precisamente que circuló por internet, que hablaba de los dos gemelos que caerían y todo, formaban parte de un estudio que estaba realizándose por un profesor, no sé si tú sabes esta información, y este profesor tomó este ejemplo, escribió una, llamémosle una centuria así, por ponerle una centuria apócrifa, y él dijo, bueno, yo le escribo, y esto me tocó conocer este estudio, yo le escribo justamente porque cualquier cosa que se escriba, llegará un día en el que algo se puede adaptar a lo que aquí dice. Y entonces por esa razón lo escribió. Y claro, hay quien la tomó del internet, porque esta tesis está publicada en internet, y entonces la hacen circular, y de repente siembran el miedo. Yo creo que no es la finalidad de una profecía. Por otro lado, creo que es muy irresponsable hablar de cosas así, nada más así a la buena, y sobre todo tomar informaciones que no se investigan, como en el caso de la persona que seguramente alegremente tomó la profecía esta, que no era una profecía, y la adaptó a lo de Nueva York. Se cumplió la tesis de este doctor. O sea, no, yo estoy de acuerdo en el sentido de que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Pero o sea, evidentemente también se han tomado para interpretarse mal o bien. Claro, pero la idea es advertir para corregir. Ojalá. Vamos, hay dos preguntas que tengo. Max Etiafino y después Rodolfo Garrido y después el público, por favor. Max, rápidamente. Sí, gracias. Sí. Tú adelante. A ver, bueno, entonces Rodolfo, por favor. No, lo que pasa es que mira, Dani, si la profecía está para prever un suceso que digo, es motivo de la profecía. Sí. Entonces, ¿por qué se toma la profecía después de que el suceso ya se llevó a cabo? Entonces yo lo pondría de esa forma, que me muestren la profecía, que me diga exactamente lo que va a suceder dentro de 4 meses en la guerra allá con el Talibán, y que me la muestren antes de que suceda. Entonces sí la tomo como profecía. En ese momento ya para mí no lo es. Sí, eso estoy de Y acuerdo. otra cosa que a mí me parece Susi. que no es verdaderamente científica es utilizar palabras, contextos que no tenemos ninguna prueba de que significan eso verdaderamente, hasta para dar opiniones políticas o en un momento dado hasta para justificar un ataque de gente inocente civil. Eso lo ha hecho mucha gente y viene como en paquete. Eso es muy triste. No hay nada que pueda justificar ni este crimen ni ningún otro crimen. Por eso aclaré muy bien al principio que yo no tengo nada en contra de Estados Unidos, al contrario. Ya no tendría por qué hacerlo porque mi mamá es norteamericana. Claro. O sea, pero una cosa es que uno mayormente tenga pues una suerte de parentesco, una preocupación, y otra que uno no pueda de pronto hacer una interpretación. O sea, esto es una interpretación. Es, por ejemplo, O sea, si dijeran, sí, bueno, a mis hijos o a mis nietos o a quien sea los atacaron porque le caían mal a fulano de tal, porque tenía cierta conducta que a él no le pareció o le perjudicaba. Eso no es una motivación para atacar. No, pero no entren en las profecías. Yo aquí lo que me sorprende mucho de verdad es que se utilicen estas circunstancias cuando este profesor, que fue utilizado, de verdad él fue utilizado porque su trabajo ese era,
demostrar que cuando algo se escribe, cualquier cosa que pase puede adaptarse. Todo se adapta. Y lo que pasa es que si estamos hablando de una profecía que tiene 2000 años, Sí, sin ¿no? duda. Entonces no podemos decir nosotros, bueno, ciertamente hasta con términos muy modernos, mira, va a ser en la ciudad de Nueva York o estas cosas, o sea, puede ser, esto es una interpretación, sino que estamos hablando de que algo que pasó, que tuvo que sobrevivir 2000 años, que tuvo que pasar también por muchas traducciones y muchas claro. cosas, también tuvo que sobrevivir, por ejemplo, al encono de la Inquisición y de tantos otros que interesados en que la cosa no llegue. Entonces vamos al lado práctico. Yo acabo de regresar también de los Estados Unidos, hice un programa que hablaba sobre una profecía, una muy famosa que es la de Fátima, que tú has mencionado. Ujú. Y justamente, y no sé si es correcta la palabra justamente, pero uno de los clérigos que era el encargado, el vocero de toda la comunidad hispana de los sacerdotes en Estados Unidos, defendía a ultranza este secreto de Fátima que había sido revelado, mientras que hay otra facción, en particular el sacerdote Gruner, el padre Gruner, Nicholas Gruner en Canadá, que fue ahora incluso excomulgado porque él dice que no es completa la interpretación y que en realidad se trata solamente de una visión, mientras que la profecía se quedó sin dar. Mi pregunta es, en el nivel más útil y más práctico de la situación y de la palabra, ¿para qué sirve entonces tener las profecías? Si las estamos interpretando después de que pasan las cosas. Bueno, realmente se había dado la profecía para que en el año 60 se diera a conocer. Sí, pero hablemos de las profecías en general, Sixto. Yo también conozco la historia de Fátima en el sentido del 60. ¿En qué ayudaría? Si ahora damos estas profecías, vendemos más libros de Nostradamus, vendemos más Biblias, vendemos más Coranes. Pero, ¿de qué podría servirnos conocer las profecías antes de tiempo? Si solamente las vamos a poder interpretar cuando los eventos las cumplen. Yo pienso de que el objetivo es que tengamos la capacidad, o sea, o la intuición o la sensibilidad para ahora comenzar a interpretar lo que viene a continuación. Bravo. Si yo puedo entender en este ¿Cómo momento lo podemos hacer? algo de lo que se había anunciado, también podría de pronto entender lo que viene a continuación. Lo interesante, por ejemplo, es que salió una profecía, o sea, un grupo de profecías supuestamente de un templario llamado Juan de Jerusalén. No sé si tuviste la oportunidad de leerlo. Alguna vez los escuché, no Sí. los leí, pero los Y es interesante por las cosas que dice, porque no solamente son las profecías que hablarían o estarían relacionadas con lo que ocurrió supuestamente con las Torres Gemelas, sino que vienen todas las que a continuación y son demasiado claras, o sea, son muy precisas realmente si las vemos con una mente amplia o asociándolas Claro, sin o duda. entendiéndolas de acuerdo a la mentalidad de ese entonces y un poco aplicándolas A lo que esta estamos época. viviendo ahora, Pero ¿no? yo también pienso que el objetivo es advertir para corregir, o sea, no de ninguna manera En eso estamos de pensar acuerdo. de que tiene que ocurrir las cosas pues sin poderlas revertir, Claro. sin poder cambiar. A fortiori, no tiene una pregunta, Rodolfo, por favor. Vuelvo a insistir, o sea, ¿qué chiste tiene tener una profecía si evidentemente no nos está sirviendo para poder prever cuál es el objetivo de la profecía? Ahora, si se requiere un tipo de capacidad, intuición, evolución, bueno, ¿qué acaso obtuvimos después del evento para poderla asociar e interpretar? Bueno, entonces, ¿qué nos falta para poderla asociar al evento que tiene que venir? Y el texto te lo está previendo. Claro. Pregunta. Por ejemplo, si la profecía es correcta y adecuada y es certera, bueno, a ver, interprétame el caso del turbante azul, del año 1999, del séptimo mes. O sea, pónmele en fechas y precisiones y esperemos la fecha para ver si efectivamente fue una profecía. ¿Qué garantía la tenemos? Es correcto lo que dice Susi, cualquier profecía se puede adaptar. Sí, o sea, cuando dice 1999 y 7 meses del cielo llegará un gran rey de horror, no está hablando del fin del mundo, está hablando de algo que iba a producir horror en la gente, o sea, la llegada del cometa. Ahora, uno dice, si hablaba realmente de 7 meses era julio, no era agosto, entonces se equivocó. No se equivocó, lo que pasa es que Nostradamus utilizaba el calendario juliano, anterior. o sea, no el calendario gregoriano. Sí, pero está hablando de un turbante, está hablando de una persona que tiene, recordemos de que Saddam Hussein se hizo pintar en todas las paredes de Irak, o sea, me recuerdo, vi las imágenes por CNN, con un turbante azul. ¿Ya se cumplió entonces? Pues no, yo no sé, o sea, que yo no soy, o sea, lo que debemos entender es que ni yo soy interpretador, Claro. ni soy tampoco Por profeta. eso hay que dejarlas a un lado. No. Bueno, a ver, yo es un pregunto. punto de vista, Sí, y es, claro, y yo es estoy de también, acuerdo que y es es un muy punto de importante, vista. pero también se puede de alguna manera, o sea, dentro de la especulación todo lo resiste. Yo quiero que lo entendamos desde ese punto. Tengo llamadas rápidamente. Sí. Juan Manuel de Guadalajara, si podemos repetir tu correo más despacio para poderlo apuntar, que somos unos despiadados con ellos. Juan Manuel, este es el correo de Sixto Paz. Por favor, Sixto. sixtopazw@terra.com.pe, que es la abreviatura del Perú. Repetimos, sixtopazw@terra.com.pe. Tengo otra llamada por aquí de Eduardo Luna que nos dice desde Ciudad Satélite,
Yo tenía en muy buen concepto, un saludo a todos desde luego, yo tenía en muy buen concepto el programa, pero desde que invitaron a personas como Sixto Paso, el ingeniero Robles Gil y muchos más, solo dañan el fenómeno. ¿Qué le dice Sixto? Pues que respeto su opinión. Yo sinceramente creo, además, y creo que esto es una de las cosas que caracterizan este programa, que justamente se ha convertido en un foro muy, muy abierto en todos estos sentidos, y creo que en cuanto a esto se refiere a cuanto se refiere a esto de que estamos hablando de las profecías, Sixto, yo sí soy de la idea de que interpretar las profecías han salido cuantas personas quieras, tú lo sabes, e incluso charlatanes, e incluso muy buenos. Sí. Pero, y ya para cerrar, porque ya nos tenemos que ir a corte, ¿cuál debe ser, Sixto, la verdadera posición que tendríamos que tomar ante estas profecías? Tú nos lo has dicho ya, me gustaría que lo volvieras a insistir, a repetir. Estoy de acuerdo contigo, en el fondo, también creo que las profecías solamente son un aviso que advierte, no que condena, y creo que de alguna manera, si estas están allí, deben estar por algo. Mi pregunta es, ¿para qué? ¿Cómo podemos de verdad tener una utilidad práctica de estas? Sí, o sea, el hecho de que de alguna manera el futuro pueda ser ya, o sea, de hecho es una proyección de todo lo que nosotros estamos haciendo en la actualidad, tiene que estar generando de alguna manera algún tipo de imágenes o de posibilidades futuras, y que el ser humano tiene entre sus posibilidades el don de profecía o la premonición o la precognición. Entonces, si pudiéramos realmente echarle mano a todo eso para poder corregir el rumbo de la humanidad, sería excelente. O sea, de ninguna manera pienso que las cosas tienen que ocurrir indefectiblemente, debemos trabajar para evitarlas. Entonces, de ninguna manera pienso de que ningún acto terrorista es justificado. Pienso que lo que ocurrió en Nueva York fue terrible, fue espantoso, fue lo peor que pudo haber pasado, pero también sí pienso de que muchas cosas ocurren por una ley de causa y efecto. O sea que de pensar de que el hecho de que una cosa que no sea justificada, pero que las cosas pasen por producto de la actualidad, yo también considero que eso no es científico. Aunque todavía no queramos entrar en el terreno espiritual de pensar de que existen leyes como la de causa y efecto. Lamentablemente es así. Y que nada ocurre porque sí, lamentablemente. Tal vez espiritualmente no hemos entrado. Ahora, y además otra cosa. Cuando el atentado de las Torres Gemelas del año 93, después salió en los periódicos muy serios, o sea, no estoy hablando yo de patines, claro. de que la propia CIA le había facilitado la visa de ingreso al líder integrista musulmán que puso las bombas allí. Si hablamos de intereses creados y económicos, en el cual si desaparece Rusia como enemigo y la China también, hay que inventarse enemigos. Cuidado, sería lamentable y terrible saber de que alguien facilitó las cosas simplemente por grandes intereses económicos. Eso sería lo más terrible que podría pasar. Yo no soy profeta, yo no digo que eso sea la verdad, pero sería lamentable que eso pudiera llegar a pasar. Pues sí, yo también considero que sería lamentable, y esperemos que de verdad, cuando tengamos la posibilidad de ver alguna situación que tiene que ver con una profecía, por lo menos nos tome, si no con la mente abierta, por lo menos con la inteligencia suficiente como para podernos darnos cuenta que si nosotros podemos hacer algo para evitar eso, lo tenemos que hacer.